Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer un caballo balancín. El caballo tiene 16 centímetros de la altura. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros. Todos los hilos deberían tener el mismo grosor. Y un ganchillo de 2,5 milímetros. Aparte del hilo necesitamos un poco de relleno, un trozo de alambre para dejarlo dentro del balancín para que guarde la forma, una aguja y tijeras. Vamos a empezar por las patas. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales. Todas las vueltas vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador. Así que marcamos bien el punto y al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la primera vuelta. Tenemos un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, cinco aumentos, seis aumentos, 7 aumentos y el último aumento hacemos en el punto anterior al marcador. Tenemos 8 aumentos y 16 puntos. Ahora vamos a tejer 8 vueltas sin aumentar. En todas las vueltas tenemos que tejer 16 puntos. Así que otra vez marcamos el punto y tejemos vuelta número 3 sin aumentar. Tenemos una vuelta sin aumentar, tejemos vuelta número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9 y número 10, igual que la vuelta número 3. Así que tejemos en cada vuelta 16 puntos bajos. Aquí ya tengo todas las vueltas hechas. Ahora hacemos un punto deslizado, cortamos el hilo. No hace falta dejar mucho hilo. Y cerramos el punto. Hacemos otra pata igual que esta, pero sin hacer el punto deslizado y sin cortar el hilo. Esta es la otra pata. Ahora las vamos a unir. Así que continuamos. Vuelta número 11. Tejemos 16 puntos bajos.
hacemos 8 cadenetas. Y aquí añadimos la otra pata. Y también vamos a tejer 16 puntos bajos. Podemos empezar en el mismo sitio donde hemos hecho el punto deslizado. Y tejemos un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora vamos a tejer 8 puntos bajos sobre las 8 cadenetas. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y hemos llegado al marcador. Vuelta número 12. Tejemos primero 16 puntos bajos sobre la pata. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora 8 puntos sobre las cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 16 puntos sobre la otra pata. Y para llegar al empiece de la vuelta, al punto donde tenemos el marcador, todavía tenemos que tejer 8 puntos bajos. Ahora deberíamos tener 48 puntos en toda la vuelta.
Ahora tejemos 5 vueltas de 48 puntos bajos. Que son vueltas número 13, número 14, número 15, número 16 y número 17. Tenemos que tejer un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Hasta ahora tenemos 16 vueltas y 48 puntos. Vuelta número 18. Empezamos con 16 puntos bajos. Hacemos una disminución, cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. 4 puntos bajos y una disminución. Y repetimos el mismo motivo, 16 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, y una disminución. Vuelta número 19.
En la vuelta número 18 hemos disminuido 4 puntos, ahora deberíamos tener 44 puntos bajos. En la vuelta número 19 también vamos a disminuir 4 puntos. El motivo que vamos a repetir 2 veces es 16 puntos bajos, una disminución, dos puntos bajos y una disminución. Repetimos el motivo, 16 puntos bajos, una disminución, dos puntos bajos y una disminución. Y en esta vuelta también hemos disminuido 4 puntos, ahora deberíamos tener 40 puntos bajos. Vuelta número 20. Empezamos con 4 puntos bajos. Hacemos una disminución, un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución. Aquí en esta parte tenemos 3 disminuciones. Y el resto de los puntos tejemos un punto bajo en cada punto bajo. Deberíamos tener 28 puntos para terminar la vuelta. Hemos disminuido 3 puntos, ahora deberíamos tener 37 puntos. Vuelta número 21. Empezamos con 3 puntos bajos. Hacemos una disminución. Tres puntos bajos. Una disminución. Y el resto de los puntos tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Ahora deberíamos tener por este lado 27 puntos. Hemos disminuido 2 puntos, ahora deberíamos tener 35 puntos bajos. Vuelta número 22.
hacemos un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución y el resto de los puntos tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Vuelta número 23. Tejemos dos puntos bajos, vamos a hacer una disminución doble. Entonces cogemos la mitad del punto, la mitad del punto siguiente y la mitad del punto siguiente. Aquí vamos a disminuir dos puntos. Pasamos primero por la base y ahora por los puntos que nos quedan. Ahora tejemos 6 puntos. Colocamos un marcador, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y tejemos 16 puntos bajos. Después de tejer los 16 puntos, todavía nos quedan 4 puntos para terminar la vuelta. Dejamos estos puntos sin tejer y ahora vamos a formar el cuello. El cuello vamos a formar de 16 puntos, así que tenemos que empezar la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Así que vuelta número 24. Tenemos que marcar bien el punto donde vamos a empezar la vuelta o podemos ya sacar el otro marcador. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y vamos a tejer 16 puntos bajos. Hacemos otra vuelta más de 16 puntos, que es vuelta número 25. Así que volvemos a colocar el marcador y tejemos otra vuelta más.
Y ahora vamos a empezar a tejer vuelta número 26, tejemos 6 puntos bajos. Ya podemos retirar el marcador. Hacemos un punto deslizado y cortamos el hilo. Ahora rellenamos la parte del cuerpo, enhebramos una aguja con el hilo en color amarillo y vamos a coser esta parte. Ahora vamos a hacer la cabeza. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Y aquí también vamos a trabajar en vueltas espirales, así que vuelta número 2 vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la primera vuelta. Un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, cinco aumentos y 6 aumentos. Deberíamos tener 12 puntos. Vuelta número 3. También vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto y un aumento. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Seguimos. Deberíamos tener 18 puntos. Ahora tejemos 3 vueltas sin aumentar, que son vuelta número 4, número 5 y número 6. En cada vuelta tenemos que tejer 18 puntos bajos. Vuelta número 7. En esta vuelta vamos a aumentar 2 puntos. Primero tejemos 8 puntos bajos.
2 aumentos seguidos, un aumento, dos aumentos y terminamos con 8 puntos bajos. Ahora deberíamos tener 20 puntos. Ahora tejemos 2 vueltas sin aumentar, que es vuelta número 8 y número 9. En cada vuelta tenemos que tejer 20 puntos bajos. Tenemos 9 vueltas y 20 puntos. Ahora, en la vuelta número 10 vamos a unir la cabeza con el cuello. Tejemos 2 puntos y ahí vamos a poner el marcador. Aquí no hace falta marcar este punto. Tejemos un punto bajo y otro punto bajo. Aquí marcamos el punto. Tejemos 16 puntos. (16). Aquí quedan 4 puntos para terminar la vuelta. Y ahora vamos a continuar con los puntos del cuello. Aquí desde el punto deslizado tenemos que saltar 4 puntos. Como el primer punto contamos el punto donde tenemos el punto deslizado. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. Y en el quinto punto empezamos a unir las dos piezas. Y tejemos solamente 12 puntos. Aquí también vamos a dejar 4 puntos sin tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tenemos 12 puntos, quedan 4 y 4. Así, estos puntos vamos a coser, pero antes vamos a tejer una vuelta más. Ahora deberíamos tener 28 puntos, que son 16 puntos sobre la cabeza y 12 puntos sobre el cuello. La vuelta vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Ahora vamos a coser estos 4 puntos. Y vamos a continuar con la cabeza. Vuelta número 12. Tejemos 16 puntos. Hacemos una disminución. Ocho puntos bajos y terminamos esta vuelta con una disminución. Puntos y una disminución. Vuelta número 13. También empezamos con 16 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora hacemos una disminución. Seis puntos bajos. Y una disminución. Vuelta número 15. Empezamos también con 16 puntos.
Hacemos una disminución. Tejemos 4 puntos. Hacemos una disminución. Ahora deberíamos tener 22 puntos. Vuelta número 15, también vamos a disminuir 2 puntos. Empezamos con 16 puntos bajos. Hacemos una disminución, 2 puntos bajos, y una disminución. Hemos disminuido 2 puntos, ahora deberíamos tener 20 puntos bajos. Vuelta número 16. Empezamos con un punto bajo. Ahora el motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto y un menguado. Un punto y un menguado. Repetimos un punto, un menguado, un punto, un menguado, un punto, un menguado, un punto, un menguado, un punto, un menguado y terminamos la vuelta con un punto. Hemos disminuido 6 puntos. Ahora deberíamos tener 14 puntos bajos. Antes de continuar, tenemos que rellenar la parte de la cabeza y el cuello. Ahora, la última vuelta, vamos a hacer 7 disminuciones seguidas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto, enhebramos una aguja y pasamos el hilo por todos los puntos que nos quedan por la parte de fuera.
y escondemos el hilo dentro de la cabeza. Vamos a ver cómo hacer las orejas. Formamos un anillo mágico, hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico, cerramos el anillo mágico. Aquí también vamos a trabajar en vueltas espirales, así que marcamos bien el punto donde vamos a empezar vuelta número 2. Marcamos el punto y en la vuelta número 2 también vamos a tejer solamente 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 puntos y 2 vueltas. En la vuelta número 3 vamos a hacer un aumento. Así que empezamos con 2 puntos bajos en el mismo punto, hacemos un aumento. Y 5 puntos bajos. Ahora deberíamos tener 7 puntos. En la vuelta número 4 tejemos un punto bajo en cada punto bajo, así que tenemos que tejer 7 puntos. Y en la vuelta 5 también vamos a aumentar un punto. Primero tejemos 3 puntos bajos. Hacemos un aumento. Y terminamos con 3 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado. Cortamos el hilo bastante largo. Cerramos el punto. Aplastamos la oreja. Enhebramos una aguja. Y primero vamos a cerrar la parte de oreja, la parte del agujerito.
Hacemos otra oreja igual que esta y las cosemos. Dejamos dos vueltas entre la vuelta número 2 y 3. Aseguramos el hilo y lo escondemos dentro. Y la otra oreja cosemos igual que esta. Aquí tenemos el caballito. Ahora vamos a ver cómo hacer la cola. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto. Subimos 13 puntos de cadeneta. Y hacemos 12 puntos deslizados sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto. Hacemos un punto deslizado dentro del anillo mágico y repetimos esta parte otras 4 veces más. Entonces hacemos 13 puntos de cadeneta y 12 puntos deslizados sobre la cadeneta. Aquí tenemos la cola hecha. Después de hacer el último punto deslizado dentro del anillo mágico, hacemos una cadeneta y cortamos el hilo bastante largo. Cerramos el punto, cerramos el anillo mágico. Enhebramos una aguja. El otro extremo también escondemos dentro. Y ahora vamos a ver cómo hacer el flequillo.
Formamos el primer punto, hacemos 11 cadenetas, cuatro puntos deslizados, empezamos en el segundo punto, cinco puntos de cadeneta, 4 puntos deslizados sobre las 5 cadenetas. Empezamos en el segundo punto. Una cadeneta en la cadeneta principal, un punto deslizado en la cadeneta principal y otra vez 5 cadenetas, 4 puntos deslizados, un punto deslizado en la cadeneta principal y repetimos esta parte hasta rellenar todas las cadenetas. En la última cadeneta hacemos 2 mechones de la misma manera. Así que en total deberíamos formar 9 mechones. Y ahora, después de hacer el último punto deslizado y el último mechón, hacemos una cadeneta, cortamos el hilo bastante largo y cerramos el punto. Ahora el pelo vamos a coser con el lado revés hacia arriba. Los dos últimos mechones que hemos dejado en la misma cadeneta vamos a dejar entre las orejas y el resto de los mechones estiramos bien por el cuello y los cosemos. Ahora enhebramos una aguja con el hilo en color negro, vamos a marcar los ojos.
Y ahora, por último, vamos a hacer el balancín. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto, hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Aquí también vamos a trabajar en vueltas espirales. Así que marcamos bien el punto donde vamos a empezar vuelta número 2. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Y en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la primera vuelta. Tenemos que hacer 6 aumentos seguidos. Un aumento. 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos. Ahora tenemos 12 puntos bajos. Vuelta número 3. El motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto y un aumento. Un punto, un aumento. El motivo repetimos 6 veces, que es durante toda la vuelta. Ahora deberíamos tener 18 puntos bajos. Tejemos 36 vueltas sin aumentar, 36 vueltas de 18 puntos bajos cada vuelta. Después de hacer las 36 vueltas sin aumentar, deberíamos llegar a alrededor de 12 centímetros de largo. Antes de continuar, vamos a colocar un alambre dentro de la pieza. Así que cortamos un alambre, hacemos una formita como esta y lo colocamos dentro. Ahora, la primera vuelta de las disminuciones. Marcamos el punto. El motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto y una disminución. Hacemos un punto bajo y para disminuir un punto cogemos la mitad del punto siguiente, hacemos un punto bajo. Y repetimos. Un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución, un punto bajo y una disminución. Deberíamos tener 12 puntos. Ahora vamos a hacer
6 disminuciones seguidas. Y ahora el balancín cosemos o pegamos al caballo. Y aquí ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.